Para nosotros realmente es un honor poder presenciar el primer webinar gratuito organizado por la Liga Pro Institute. Sin duda, pues es una noche llena de conocimientos, es una noche que seguro nos impulsará a aprender y saber muchísimo más sobre la gestión deportiva, en esta ocasión dictada por nuestro, obviamente, periodista de formación de toda la vida, desde el 2010, siempre ha estado en varios radios nacionales, ha estado en la Radio La Red, Radio Di Blue, Radio Caravana. No sé, por favor, Robert, me confirmas porque estoy teniendo un poco de problemas de audio, si se me está escuchando bien, por Te favor. escuchamos bien, Gladys. Muy bien. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Andrés Larriba, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer webinar gratuito organizado por la Liga Pro Institute. También importante tener una información sobre la Liga Pro Institute y el objetivo también de ella. Liga Pro Institute es el centro académico de Liga Pro que junto a SPAE, la escuela número 1 de negocios en el Ecuador, y Johan Cruyff Institute, hemos desarrollado 3 cursos que seguro serán de su agrado. Nosotros que siempre estábamos, pues obviamente en el tema deportivo, siempre es primordial cuidar absolutamente todos los contenidos y siempre estar actualizados de la vanguardia de lo que está pasando pues, en el fútbol a nivel mundial. Tenemos esos tres escenarios con los cuales la Liga Pro Institute va a comenzar: gestión de organizaciones deportivas, derecho deportivo y también patrocinio deportivo. Es importante también decirles, antes que arranque, que justamente por arrancar en lo nuevo de la Liga Pro Institute, tenemos el primer curso de gestión que será el 25 de enero y las personas que están pues presentes en este webinar obtendrán el 10% de descuento. Es decir, que en esta ocasión, en enero, no va a costar los $600, sino que tendrá pues el descuento por haberse inscrito a este webinar del 10%. Así que comenzamos, señores, con buenas noticias, que eso pues sin duda es muy, muy importante. Así es que no se diga más, estamos preparados todos, espero que tengan sus notas y que estemos obviamente atentos a lo que Andrés nos compartirá de acuerdo a su experiencia como dirigente en Independiente del Valle, que sin duda pues, ha sido un modelo de gestión pues, muy acorde a los estándares que el fútbol ecuatoriano, de lo que quiere alcanzar más bien el fútbol ecuatoriano. Así es que Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por este tiempo de compartir pues tu sapiencia y tu experiencia dentro de este webinar de gestión deportiva. Muchísimas gracias, Gladys, a Robert, al presidente Lora, a todos los que hacen Liga Pro. Para mí es un gusto, es un honor, un orgullo poder compartir con todos ustedes un poco de ese conocimiento, de esa experiencia que hemos adquirido en Independiente del Valle. Sin adjetivos, los proyectos a veces pueden tener éxitos, a veces no pueden tener éxitos, persiguen principios, persiguen visiones, misiones, pero lo importante es tener una identidad, es tener objetivos claros, y más allá de que hoy los objetivos se han cumplido, muchos de ellos, y que los resultados están a la vista, creo que muchas de las cosas que les voy a contar tienen que ver con una visión no solo deportiva, sino también social. Y ese es uno de los roles fundamentales en el deporte. Creo que muchas veces nos olvidamos de ese rol social que cumple el deporte, sobre todo en el fútbol profesional, por la competencia, por las exigencias, por las presiones. Pero en definitiva, el fútbol es una gran herramienta para cambiar vidas. Y creo que ese es uno de los motores que nos ha permitido en Independiente del Valle impulsar este proyecto deportivo. Así que quiero comenzar, si me puedes permitir, Robert, habilitar la función para compartir mi presentación. Te agradezco y el poder, preparé una presentación para compartirla con todos ustedes.
Perfecto, Andy, confírmame si ya puedes compartir. Ahí estamos. Independiente del Valle es un proyecto con propósito y este es uno de los temas fundamentales cuando uno está en una institución deportiva, comercial, de la vida privada, el establecer un horizonte, el establecer una identidad, esa esencia, ese núcleo que te mueve, ese núcleo que te lleva hacia donde quieres ir, hacia esos objetivos que te planteas. Y por ahí quiero comenzar, porque esta es una visión filosófica que tiene el club y ese es el horizonte hacia donde camina. ¿Y cuál es el propósito del Independiente del Valle? El Independiente del Valle tiene como propósito transformar el fútbol ecuatoriano, siendo ejemplo de superación, humildad e integridad, formando, cuidando y empoderando a las personas para construir equipos capaces de romper los límites hasta alcanzar resultados extraordinarios. Y me quiero quedar con algo importante porque les voy a contar un poco cómo nace este proyecto. Y en esta primera línea habla de algo que fue la principal motivación para que se refunde este equipo de fútbol, transformar el fútbol ecuatoriano. Y cuando un grupo dirigencial, un grupo de empresarios exitosos en su vida privada, decidieron incursionar en el fútbol, decidieron hacerlo por que se daban cuenta que había una gran oportunidad de trabajar sobre las bases, sobre los cimientos del fútbol ecuatoriano. Un fútbol ecuatoriano que no tenía un proyecto deportivo que apuntara a la formación integral de futbolistas, de deportistas, que logren dar un salto de calidad y logren trascender, en definitiva, para el bien común, para el bien del fútbol nacional. Y gran parte de ese éxito fue esa experiencia en la empresa privada, en el mundo privado, ese éxito en el mundo privado, llevarlo al fútbol. Muchas veces, y hay estas verdades que se creen que son absolutas, de que en el fútbol solo funcionan ciertas cosas y que en ciertos equipos o en ciertos proyectos no se puede hacer X o Y. Muchas veces esos prejuicios preestablecidos no nos permiten explorar nuevas posibilidades y en definitiva buscar cambios que te permitan romper con paradigmas. Y eso es lo que hace el Independiente. El Independiente encontró una oportunidad en un país donde no se estaba desarrollando el fútbol formativo, el fútbol base, donde no se les daban las herramientas adecuadas a los chicos para poder trascender. Y así es como se refunde este proyecto, con objetivos muy grandes, muy claros a nivel del fútbol profesional. Ustedes muchos deben recordar aquella famosa pancarta en el Estadio General Rumiñahui que decía el futuro campeón del fútbol ecuatoriano. Pero el Independiente se funda básicamente o se refunda básicamente con una intención de transformar el fútbol nacional. Y dentro de su misión, que también está en la memoria de responsabilidad social, etcétera, etcétera, el Independiente habla de ser la base de la selección nacional y siendo la base de la selección nacional, pelear un título mundial. Miren qué lejos se piensa y se proyecta el Independiente y eso es lo que busca, ¿no? Entonces, quiero comenzar desde aquí, que es el espíritu de este proyecto deportivo, el propósito que tiene como club. El Independiente del Valle está constituido básicamente sobre 4 ejes. La capa más visible y la capa que todos ustedes conocen es la deportiva, que es la parte del equipo de primera división, del equipo de las formativas, del equipo de mujeres, del equipo filial y todo lo que pasa en el aspecto deportivo. Pero hay 3 capas que son fundamentales o 3 ejes que son fundamentales que no se conocen mucho y que en definitiva son los que cubren, abrigan y acompañan todo este proyecto deportivo. Número 1, la responsabilidad social. Y acá yo hablaba en un principio de este tema y es algo que particularmente a los que somos parte de este club nos compromete con el proyecto. ¿Cómo podemos cambiar vidas? ¿Cómo podemos entregar herramientas? ¿Cómo podemos generar impactos en la sociedad a través del deporte? Y más adelante les voy a contar inclusive con cifras cómo el Independiente del Valle logra transformar la vida no solo de los jugadores que han tenido éxito y que han llegado a primera división. El caso de Gonzalo Plata, de Moisés Ramírez, de Ángelo Preciado, de Jackson Sebastián Méndez, de Piero Hincapié, de todos los jugadores que ustedes ven que en realidad ya cambiaron su vida y la vida de sus seres queridos. Familias que cuando los chicos llegaron al proyecto no tenían la posibilidad de asegurar una alimentación adecuada para sus hijos y hoy con una carrera exitosa
han logrado cambiar no solo la vida de su eje familiar, sino de toda su gente alrededor, inclusive de sus comunidades. Pero no son los únicos que se ven beneficiados de este proyecto, y ahí es donde entra la visión social, porque tienes un universo de chicos que están involucrados en un proyecto de formación integral que no van a llegar a ser futbolistas profesionales, pero más adelante les voy a contar un poco más sobre eso. A nivel de infraestructura, como un club de fútbol que hace 15 años no tenía una cancha para entrenar, jugaba en un estadio cantonal, hoy tiene un centro de alto rendimiento con 8 canchas deportivas, con edificios de concentración, con un colegio, con oficinas administrativas, con un estadio que es flamante y lo acabamos de estrenar. La importancia de la inversión en la infraestructura para que todo este eje tenga ese soporte. Y la comunicación dinámica, que tiene que ver con generar marketing, generar comunicación, que es otro de los puntos fuertes del Independiente, que quizá es el que menos vamos a tratar el día de hoy. Hablando un poquito del eje deportivo, preparé un video que habla de esta corta historia, pero con grandes logros, que es un poco la capa más visible de la que yo les hablaba, pero que también demuestra cómo este Independiente ha ido creciendo. El centro al área, ¡gol! ¡Gol! ¡De Corozo! ¡Gol! Independiente. Ecuador, mi país. A nivel de formativas, el club con este propósito ha logrado formar unas categorías formativas muy potentes con gran parte del mejor talento que tiene el país. El proceso de scouting es un proceso muy exhaustivo, la experiencia, pero sobre todo la convicción, la inversión en los procesos de trabajo ha llevado a que el Independiente en estos 15, un poquito menos de 12, 13 años de experiencia, haya detectado los 4 o 5 lugares donde se da la mayor cantidad de talento, esos núcleos generadores, esos semilleros de talento en el país, que básicamente están en Esmeraldas, en distintos lugares, en la provincia de Manabí y en Guayaquil. Ha sucedido algo extraordinario en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años, y es que la migración de esmeraldeños hacia la provincia de Guayas ha generado que sobre todo en el sur de Guayaquil se genere una gran cantidad de talento. Hoy tengo que decirles que el mayor porcentaje de futbolistas del Independiente del Valle evidentemente son descendientes de esmeraldeños, pero provienen de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil. Hoy Guayaquil tiene el mayor semillero del fútbol ecuatoriano en el sur de Guayaquil, en el suburbio de Guayaquil. Es increíble la cantidad de talento con la que nos encontramos. Pero bueno, hablar de estas categorías formativas potentes, de un equipo que ha construido ya un paradigma súper importante, por ejemplo, en la categoría sub-16, campeón en todos los años en los que compitió. En el 2020 no hubo competencia por el tema del COVID, y hoy en el 2021 ya estamos en las semifinales. En la sub-18 solo un año no quedamos campeones. En la reserva hemos ganado varios títulos, en la sub-12, en la sub-14. Somos actualmente el equipo campeón de la Copa Libertadores sub-20, con una generación dorada de futbolistas. Ustedes deben recordar cómo Moisés Caicedo, en plena Copa Libertadores, en el torneo volvió para jugar con Liga, ganó en la cancha de Liga, le ganó al equipo universitario en Ponciano, después regresó a Paraguay y jugó la final y fue campeón de la Copa Libertadores sub-20, él siendo el capitán del equipo junto con Marco Angulo. Pero Moisés Caicedo ejemplifica lo que es la formación integral, y ya vamos a seguir hablando de eso. A nivel de primera división, el Independiente del Valle también ya tiene objetivos cumplidos. Tiene un título internacional, el título de la Copa Sudamericana, pero ha sido vicecampeón del fútbol ecuatoriano.
Y hay un dato que marca la fiabilidad en el rendimiento deportivo. Desde el año 2014 hasta la actualidad, y ya podemos incluir el 2022 porque también se consiguió, el Independiente viene participando en torneos Conmebol de manera ininterrumpida, sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Entonces es un equipo que, más allá de que todavía no consigue ese título de campeón nacional, que está ahí, que estamos tentando esa posibilidad, los resultados deportivos sí marcan una fiabilidad. Y es que el Independiente siempre es protagonista, siempre compite y logra clasificar a estos torneos internacionales. Pero quiero hablar ya un poquito más a fondo de la estructura. Quiero contarles un poco cómo funciona la parte deportiva del club. Y este es el organigrama del Independiente. Tiene una cabeza que es la gerencia deportiva, hoy con la flamante incorporación de Roberto Arroyo, antes con la colaboración de Luis Rollero, que se fue a la Universidad de Chile. Ya no solo exportamos futbolistas, sino también estamos exportando dirigentes y conocimiento, lo que genera un enorme orgullo para nuestro club. Y Roberto Arroyo, que es un hombre de la casa, que empezó con las divisiones formativas desde el día 1 y hoy se convierte en el gerente deportivo. Tiene 4 áreas que están definidas entre la dirección técnica del primer equipo, en la cabeza de Renato Paiva. Tiene un preparador físico, Ricardo Pereira, tiene un preparador de arqueros, Nuno Faría, tiene un asistente técnico en primera división, que es Luis Martins, y tiene un analista de video de primera división, que es David Pereira. Esto es lo más elemental y es algo que ha ido creciendo y que va a seguir creciendo en el paso del tiempo en la conformación de los cuerpos técnicos, ¿no? Cómo cada vez encontramos más especialización en distintas áreas y cómo cada vez los apoyos son más grandes hacia los cuerpos técnicos del fútbol profesional. Después, y esta es un área relativamente nueva, la incorporamos en el 2020, en plena pandemia, que se llama, y el cargo es Jefe de Optimización y de Rendimiento. Y trajimos a un español que tiene un currículum impresionante y trabajó en la Academia Spire, que se llama Antonio Bores. Y a su cargo están el analista de prevención y readaptación, que es Richard Mina, el analista de cargas, ojo con esto, que es Marco Durán, una nutricionista, que es Sara Rivera, todo el departamento médico del club, desde primera división con Wendy Montiel, hasta Gabriel Echeverría del filial, el doctor Reinhardt en las formativas, etcétera, etcétera, los preparadores físicos y los fisioterapistas. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo optimizamos el rendimiento? ¿Cómo logramos que los jugadores de fútbol no solo cumplan con ir a entrenar? Eso ya hace mucho tiempo se terminó. El jugador de fútbol tiene que velar por su alimentación. Es fundamental los temas de alimentación, los temas de descanso, los temas de recuperación. ¿Cómo optimizamos ese rendimiento? Después está la jefatura de fútbol formativo, hoy una vacante dentro del club. Dentro de poco tiempo seguramente vamos a tener al encargado de todo lo que hace el jefe de fútbol formativas, pero este es un lugar estratégico de Independiente. Hace exactamente 4 años, Independiente del Valle logró traer a Roberto Lave a esa posición. Roberto Lave en ese momento se incorporó al club, pero él ha sido una suerte de mentor para Independiente, porque él trabajó y estructuró el proyecto de Academia Spire. Y también en esa relación entre Independiente y Academia Spire, Roberto Lave logró estructurar, junto con la gente de Independiente del Valle, todos los pilares de juego, la metodología de entrenamiento, todo lo que implica hoy la realidad deportiva de Independiente a nivel de formativas. O sea, cómo se fue estructurando toda esa metodología de trabajo, esos pilares de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los procesos con entrenadores, todos los procesos de scouting, de selección, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy Roberto Lave es el director deportivo de la Real Sociedad, uno de los equipos punteros de la Liga Española, una de las grandes revelaciones del fútbol español. Contamos con su asesoramiento siempre y es un gran amigo de la casa, uno de los que ayudó a cimentar el proyecto deportivo de Independiente. Por esa posición también pasó Miguel Ángel Ramírez, que después fue técnico de Independiente del Valle, hoy en Charlotte, haciendo un proceso de estructuración de un proyecto deportivo en el fútbol de los Estados Unidos. Y tiene a su cargo la coordinación de la preparación de arqueros con Francisco Vázquez, la coordinación de UDI con Juan Miguel Macías, que este también es otro de los aspectos interesantes que tiene Independiente, esta unidad de desarrollo individual. Y el UDI, que es un crack, Juan Miguel Macías, a quien le mando un abrazo grande, hace ciertos trabajos especializados y todas las semanas de planificación de entrenamiento tienen estos trabajos especializados para la posición, para
de alguna u otra forma para el oficio de los jugadores, si es que eres defensor, si es que eres lateral, si es que eres mediocampista, si es que eres delantero. Entonces él se encarga de trabajar cosas muy puntuales en las distintas categorías, incluido el equipo femenino. Hay un coordinador de evaluación y de análisis, todo lo que es data, carga de data, estadísticas, que es Víctor Vimos, directores técnicos y asistentes técnicos. Y finalmente, esta área que es la gasolina del club, que es fundamental. Ya les adelantaba un poco todo el proceso de reclutamiento, el scouting, que está a cargo de Arcaiz Mota Ferri. Él trabajó en Barcelona, trabajó en Real Madrid, estuvo mucho tiempo en África, trabajó en la Academia Spire y lo contratamos esta temporada, que era una posición que necesitábamos renovar, necesitábamos ahí generar un cambio importante, y en pocos meses de trabajo Arcaiz ha hecho un trabajo fantástico. Estamos en los lugares más importantes del país, tenemos unas escuelas de elite también, funcionando en Esmeraldas, funcionando en Guayaquil, que se hace un periodo de análisis, de readaptación, de prepararles a los chicos para llegar al club. Tenemos un coordinador de reclutamiento que es de Jorge Cartagena, y lo que yo les hablaba, las escuelas elite de scouting. ¿Cómo funciona esto? El Independiente está en los lugares donde está el talento, repito, Esmeraldas y Guayaquil. Entonces se hace un scouting desde tempranas edades, 5, 6, 7, 8, 9 años, y se trabaja con esos chicos en una suerte de beca. Las escuelas de elite no generan ningún costo para los chicos que están involucrados en el proceso, pero ¿qué nos interesa como Independiente? Ir formando las bases para que cuando tengan los 10 y 11 años, que es cuando entran directamente al proceso de formación en el club, ya lleguen con una forma de trabajo, con cierta metodología, con una introducción, que sepan cómo se entrena, que tengan conceptos o nociones de lo que es el Independiente. Y en definitiva, el filtro pasa por las escuelas de elite, llegan al Independiente y entran en este proceso de formación que implica el club. El mapa de procesos es un poco una visión macro de cómo funciona. El ID de estrategia y de mejora continua, lineamientos, metas, seguimiento, desempeño, actualización y recursos. Reclutamiento, observar y seleccionar. Debida diligencia de prospectos, incorporamos a través de los contratos, y gestionar la red de contactos. Después, el entrenamiento y la competencia. Gestionar un plan de desarrollo con los chicos, diseñar y dirigir las sesiones, ofrecer estímulos competitivos, evaluar evolución y rendimiento. La promoción, promover, excluir jugadores, que es un tema muy delicado, y muchas veces ha pasado en el Independiente que se te van talentos. Por ejemplo, este chico Nilson Angulo, que es un crack, que es un jugadorazo, que hoy lo disfruta Liga, él fue parte de Independiente del Valle. Y dentro de estos análisis de evaluaciones que se hacen en el club, hay ciertos jugadores que no cumplen con ciertas exigencias, o que definitivamente en ese momento no están en su pico de rendimiento y tienen que salir. Gestionar mapa de sucesión. El Independiente tiene un mapa de sucesión de todas sus divisiones formativas, posición por posición, inclusive con estimaciones de hacia dónde van a llegar. Jugadores que tienen un techo europeo, jugadores que tienen un techo internacional, jugadores que tienen un techo local y descartables, ¿no? Entonces, es un mapa de sucesión muy claro para saber hacia dónde tienes que enfocarte, cómo vas armando los equipos, cómo vas armando esa progresión hacia el primer equipo. Administrar contratos y transferir. A nivel de medicina deportiva, prevenir, diagnosticar y rehabilitar, medir y potenciar rendimiento, y a nivel de analítica, recolectar datos, administrar datos y comunicar información. Un mapa de procesos. Después, y cubierta un poco la parte deportiva, este es el análisis que hacemos en el club, y esta es un poco la visión. La parte deportiva del Independiente del Valle ha llegado a un punto donde se busca el crecimiento y se potencia el crecimiento a través del conocimiento. Estamos importando conocimiento todo el tiempo, nos nutrimos de entrenadores de distintas nacionalidades, sobre todo de países donde el fútbol está desarrollado y tiene otro nivel de competencia, otro nivel de exigencia. Por ejemplo, España, por ejemplo, Portugal. El primer equipo tiene un director técnico portugués que trabajó en un club como Benfica, pero en la sub-18 tenemos un entrenador como Luis Pastur, que viene desde España, el mismo Arcaiz Mota, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la parte deportiva, y esta es la reflexión, ya logró un nivel de rendimiento que va acompañando la progresión del club. Pero cuando hablamos de la parte humana, de la parte personal, es completamente distinto. ¿Por qué? Y acá está el punto del asunto. Nosotros tenemos que estar claros de dónde vienen nuestros jugadores y cuál es la situación de nuestros jugadores.
Entonces, sabemos que si es que tenemos esta metodología de entrenamiento, si los chicos se aplican a este régimen, si tienen esta alimentación, si trabajan de esta forma, van a llegar los resultados. Y aquí está en el centro de esta foto Moisés Caicedo, que es una muestra clara de eso. Pero la parte humana es una parte muy complicada, porque la parte humana no es una ciencia exacta y cada chico es un mundo diferente. Y yo les decía, ¿de dónde vienen los chicos? Los chicos vienen de situaciones de absoluta vulnerabilidad, de condiciones económicas, de condiciones socioeconómicas muy difíciles, con estructuras familiares realmente complejas, con problemas personales muy difíciles de superar. Entonces, cada chico es un proyecto y por más que tú impliques inversión de tiempo, de recursos, de dinero, los desafíos son muy grandes y son muy difíciles y son muy diversos. Entonces, acá es donde hay una inversión gigantesca de tiempo y de recursos. Vuelvo y repito, la parte deportiva controlada, manejada, exponenciando, la parte humana más difícil de controlar. Y ahí es donde entra este enfoque de responsabilidad social. Entonces, ahí estamos hablando de que buscamos la transversalidad, observando la experiencia como una oportunidad. Nos conectamos con las necesidades de las personas para generar cambios positivos. Estamos enfocados en contribuir a la sociedad a través del fútbol. A través de este alineamiento ejecutamos acciones de responsabilidad social. El compromiso primordial de Independiente es formar agentes de cambio. Y ahí voy a ir a este concepto que les quería comentar. El fútbol es una industria en embudo. De cada 100 chicos que llegan a tratar de ser futbolistas profesionales, en el caso de Independiente del Valle, que creo que es un índice bastante alto, entre el 10 y el 15%, y en el mejor de los casos, el 20% llegan a ser futbolistas profesionales. Estamos hablando de que hay un universo de 90, 80, 85% de chicos que no van a llegar a ser futbolistas profesionales. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos? Porque no van a poder vivir del fútbol. Es una realidad, es un hecho. Entonces, ahí es donde está proyectado este modelo de formación integral y este modelo social. ¿Por qué? Porque a todo el régimen de alto rendimiento, para ser un deportista de alto rendimiento implica un sacrificio absolutamente de una convicción, de una tenacidad que solo personas que no tienen otra oportunidad de vida seguramente la pueden aplicar. Les estoy hablando de que chicos de 10, 11, 12 años dejan sus hogares para vivir un sueño, para cambiar sus vidas, que es del fútbol. Entonces, tener una disciplina de alto rendimiento implica un montón de sacrificios, madrugar todos los días, tender tu cama, desayunar, ir al gimnasio, ir al entrenamiento, tener un camerino, después alimentarte bien, cumplir con las tareas, ir al colegio. No es un régimen de un niño normal, no es el régimen de un chico que está en su casa, que va al colegio, regresa y tienen condiciones normales. Estos chicos tienen un régimen de deportistas de alto rendimiento. Entonces, eso implica una formación en la vida muy particular. A esta formación de alto rendimiento, el Independiente del Valle le agrega dos aristas que son fundamentales. Primero, la parte académica. Ya voy a hablar un poco más adelante también de cómo funciona el colegio y demás, pero solo a nivel de macro, de visión. La parte académica. Todos los chicos que están involucrados en la formación de Independiente del Valle tienen que estudiar en el colegio del Independiente del Valle. Eso no se negocia. Si es que un chico no va al colegio, simplemente no puede ser parte de nuestras divisiones formativas. Estamos hablando de que en las condiciones en las que viven normalmente los jugadores de fútbol, no tendrían un acceso a educación elemental, a educación primaria, ¿ya? Peor una educación secundaria. Entonces, al deportista de alto rendimiento le agregas una formación académica. Al menos tienen que ser bachilleres. Cuando terminan su proceso de formación, salen con un título de bachillerato, que ya les abre algunas puertas y otras alternativas y una perspectiva diferente con herramientas que les permiten enfrentar la vida. Y la otra pata de la que yo hablaba es la pata del desarrollo humano, que es esta ciencia inexacta o este campo que implica un desafío gigantesco, a la cabeza de Ana Carolina Lara, psicóloga, especialista en deportistas, especialista en fútbol, y un cuerpo de 5 psicólogos que trabajan junto a ella y que acompañan todo este proceso formativo con los jugadores de Independiente del Valle. Ahí es donde invertimos más, ahí es donde estamos preocupados, ahí es donde estamos trabajando
al centímetro, pensando cómo podemos ganar esas batallas tan difíciles que tienen que enfrentar esos chicos. En definitiva, Independiente del Valle no solo es un equipo de fútbol, es una institución que promueve deportistas y sobre todo personas de bien para la sociedad. Por eso trabajamos, repito, ese 15%, ese 10% le da sentido al proyecto. De ahí salen los jugadores que te dan los títulos, que te ganan partidos, que te dan las transferencias, que son la gasolina que permite que ese círculo virtuoso siga funcionando. Pero al final de cuentas, si lo piensan bien, uno trabaja por ese 90%, que no van a llegar a ser futbolistas profesionales. Pero si no fuera por este proceso de formación, ni siquiera podrían tener acceso a alimentación adecuada o a educación elemental. Otro de los temas que tiene que ver con la formación integral, pero es un poco la visión del club, cómo ve el club su gestión, es a través de la responsabilidad social y de los objetivos de desarrollo sostenible. Como Independiente del Valle nos hemos adherido a Naciones Unidas para trabajar en 8 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué es esto? Es el Pacto Global. Se juntan las Naciones Unidas con los países asociados y dicen, bueno, ¿cómo logramos un cambio positivo en el mundo? ¿Cómo logramos mejorar esto para que no se nos termine y podamos asegurar la sostenibilidad de la especie del planeta Tierra? Entonces, el Independiente del Valle ha enfocado su gestión en 8 objetivos de desarrollo sostenible. El fin de la pobreza, la salud, la educación de calidad, de igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, las ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y alianzas para lograr objetivos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el Independiente del Valle está enfocado en generar cambios positivos. Por eso se apuesta a la formación integral. El Independiente del Valle está enfocado en generar cambios sustanciales en sus grupos de interés. Y ahora sí es tiempo de hablar del desarrollo humano. Y esta es la parte más complicada y el mayor desafío que tenemos. Porque si lo pensamos bien, este trabajo nos va a permitir cambiar vidas, salvar vidas, nos va a permitir generar impactos positivos o no dentro de nuestra sociedad. Y los datos generales, esta estructura que funciona a partir del desarrollo humano y este círculo donde está involucrada la directiva, el fútbol, el rendimiento, el performance, la residencia y el colegio. El Independiente del Valle tiene una residencia donde actualmente viven 130 jugadores entre formativas y filial, desde la sub-12 hasta la sub-18, 110 jugadores residentes, 20 ya no viven ahí, que son los chicos que ya han cumplido más de 18 años. Cuando los chicos cumplen 18 años y firman su primer contrato profesional, tienen que salir de este régimen de residencia. Pero ¿qué nos permite este régimen de residencia? Controlar el desarrollo de los muchachos y aportar al desarrollo de los muchachos. Primero desde la alimentación, desde el comportamiento, desde los hábitos, desde la formación y desde el crecimiento. Es un desafío gigantesco, ¿no? Sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Comida, alimentación y estudio. ¿Qué queremos? Entender de qué medio vienen nuestros jugadores jóvenes. Generar perfiles del jugador para acompañar esa formación integral. Armar todas estas habilidades suaves que tienen que ver con la autonomía, con la responsabilidad, con el carácter, considerar qué condiciones necesitamos para crear un entorno que nos ayude a formar este tipo de jugadores y todos apuntar hacia la misma dirección. Y ahí nos alineamos todos los que somos parte del club, desde la gerencia general, la deportiva, marketing, todos trabajamos con ese propósito. Aquí a la izquierda ustedes pueden ver una foto de Pedro Vite, ya no está en Independiente, tuvo 6-7 meses en el club, y su calidad le llevó al fútbol de la MLS, pagaron un montón de dinero y ese dinero nos ha permitido que ese círculo virtuoso siga funcionando. Pero Pedro Vite se fue dejando un título, ganando la Copa Libertadores Sub-20, siendo figura en el equipo de primera división y también terminando su bachillerato y siendo un ejemplo para sus compañeros. Cuando uno habla de un perfil ideal, cuando uno construye un perfil tipo de jugador, uno hablaría de Pedro Vite. Uno hablaría de Moisés Caicedo. Moisés Caicedo, un caso similar, abanderado, un chico que tenía las mejores notas en el colegio, que era un referente adentro de la clase, adentro de la cancha, afuera de la cancha, y que logramos que todas estas herramientas que se construyen a través de un proceso de formación integral trasciendan en un deportista exitoso. De eso se trata y eso es lo que buscamos como Independiente. Ahí se está graduando Pedrito Vite junto con Ana Caro Lara, en la foto en el medio, que es la encargada de todo esto, un trabajo fantástico. Y también está el chico Joanner Chávez, que hoy está jugando en primera división. ¿Cómo lo hacemos? La cultura del club.
la cultura de aprendizaje. En el Independiente del Valle todos aprendemos y tenemos una cultura de aprendizaje, de escuchar, de entender, de siempre estar predispuestos a saber que tenemos que mejorar y saber que tenemos que crecer. Entonces hay una cultura de aprendizaje muy grande dentro del club. Formadores, su propio proceso, importancia en proceso de jugadores. Este es otro tema súper delicado. ¿Quiénes forman? ¿Quiénes son los entrenadores? ¿Cómo construimos ese conocimiento y esa dinámica para que ellos sean los referentes que necesitan los chicos? Y los que jugaron al fútbol y los que han hecho deporte saben que un buen profesor marca la diferencia, que un buen profesor determina que un chico pueda seguir o no, que un gran profesor puede lograr que un gran talento consiga todo su potencial o no. ¿Cómo nos comunicamos? A través del feedback. El feedback es fundamental. Todo el tiempo nos estamos planteando situaciones de mejora, todo el tiempo nos estamos planteando oportunidades. Ahora mismo estamos dentro de un proceso de análisis profundo. Contratamos una firma autónoma de afuera del club para que nos evalúe como organización, para que nos evalúe los objetivos, para saber en dónde estamos haciendo bien y dónde estamos haciendo mal y qué cosas podemos mejorar y qué cosas podemos cambiar. Algo que me queda a mí en mi paso y todo este tiempo que estoy en Independiente es eso, es plantearte todo el tiempo objetivos, oportunidades de mejora y saber dónde y cómo puedes crecer. Ese es un ejercicio saludable no solo para esto, sino para cada una de las actividades en las que ustedes se desarrollen. Todo el tiempo tenemos que plantearnos cómo podemos mejorar y lograr que el jugador sea partícipe en todo este proceso de aprendizaje. Hablando de formación integral, constante adaptación a las necesidades de los jugadores, formación extradeportiva, interna y externa, y los valores como pilares de identidad. En el estadio del Independiente, apenas uno entra al estadio, se va a encontrar con valores, los 8 valores que tenemos como club. Entonces, el respeto, la armonía, el cariño, la amistad, todas estas cosas que en definitiva te marcan y te forman como persona. Y las normas y la convivencia. Algo que no es negociable en Independiente es romper las normas. Somos súper estrictos y eso es algo que ha ido cambiando y que ha ido mejorando y que también está dando resultados a nivel deportivo. Era difícil el equilibrar la disciplina con el rendimiento deportivo. Entonces te encontrabas con jugadores deslotados, con jugadores con un talento increíble, pero que no respetaban las convivencias y la norma. Entonces cuando tú haces una excepción, terminas quebrando esa confianza que tienes entre tu discurso y tus reglas con el resto de los chicos. Eso cambió drásticamente en Independiente. Hoy no es negociable las normas, hoy no es negociable la disciplina. Entonces los chicos saben que viven dentro de un régimen de respeto, dentro de un régimen de normas claras y claves. Los que no cumplen con esas normas quedan afuera del club. Y han salido varios jugadores muy importantes que hoy son figuras dentro del fútbol nacional e internacional porque no se han alineado con esta perspectiva del club. Y estos pilares de la autoidentidad y el autoconocimiento, identificar las emociones y saber mejorarlas. Trabajar en las habilidades blandas, de chicos que no crecen o están lejos de sus padres, o chicos que no tienen autoestima, que no tienen autoconocimiento, que han crecido en familias disfuncionales, con violencia intrafamiliar, con traumas muy complejos. Entonces, construir esa autoidentidad y ese autoconocimiento, de identificar esas emociones y saber manejarlas, es fundamental, porque ellos se exponen a una actividad con muchísima presión, a una actividad que es la principal industria de entretenimiento del Ecuador y del mundo, que mueve y maneja millones de dólares, que mueve fama. Ustedes saben lo que es para un chico como, en este caso, a ver, hablemos de William Pacho. Tiene 19 años y lamentablemente su negociación o su traspaso al fútbol alemán se cayó. Y un chico que ya tenía su visa y que estaba listo para cambiar su vida y se cayó su transferencia. Qué difícil y les planteo. Recuerden qué hacían ustedes cuando tenían 19 años y tener enfrente un contrato que no solo te va a cambiar la vida a ti, sino le va a cambiar la vida a tu familia. Y vas a poder comprarle esa casa que siempre soñaste a tu mamá. Y vas a poder comprar ese automóvil que siempre soñaste tener. O vas a poder asegurar la alimentación de tus hermanas. Bueno, este chico tuvo esa posibilidad y lamentablemente no se concretó. Entonces, ¿cómo construyes este perfil
para que este tipo de situaciones logren los chicos con sus herramientas, con el acompañamiento del club, evidentemente, con el acompañamiento de psicólogos, logren superar todos esos desafíos a los que tienen que enfrentarse. Son chicos de 19 años. Moisés Caicedo se fue con menos de 20 años del fútbol europeo. Entonces, ahí es donde toda esta formación integral marca una diferencia para bien o no marca una diferencia y termina con el jugador estancándose y quebrando un gran potencial. Ítems de valoración del apartado mental, hablando de cosas específicas. El compromiso, el autoconocimiento, la capacidad de adaptación. Ese es un tema en el que estamos trabajando muchísimo. La constancia, la honestidad, el espíritu de grupo, la competitividad, el liderazgo, la comunicación, un estilo de vida saludable. ¿Cómo construyes un estilo de vida saludable? Con chicos que tienen que aprender a alimentarse bien, que tienen que saber que los buenos hábitos van a construir y van a marcar una diferencia entre una vida exitosa o una vida no exitosa. La concentración, la iniciativa, la capacidad para aprender y asimilar conocimientos, la reacción ante el error, la combatividad. Todo eso se trabaja alrededor del desarrollo humano. Y la formación académica, retos y logros. El Independiente del Valle tenía un convenio con el Ministerio de Educación. Nosotros hemos tenido casi 9, 10 años un colegio que estaba asociado con el Estado. El Estado apoyaba con el Colegio Independiente del Valle, donde se graduaron un montón de chicos. Acá en la foto de abajo, por ejemplo, veo Adrián Mejía, Anthony Valencia, Patrick Mercado, Patrickson Delgado, muchos de los chicos que pronto van a ser las figuras del club. Ellos han sido parte de este proceso, pero ya cumplió su ciclo. Académicamente necesitamos dar un salto de calidad. ¿Y qué hemos hecho como club? Hemos invertido un montón de recursos, y esto sí tengo que decirles porque esta es la parte donde trabajamos los directivos, que es levantar la plata, y hemos buscado una franquicia que se llama Reinvented School. Es una franquicia de una red de colegios privados interconectados que están comprometidos en transformar la educación de nuestro país. Brindan una educación que impulsa a los estudiantes a ser autónomos, pensadores, críticos, creativos y propositivos. Es una educación completamente distinta a la que usted y yo tuvimos en el colegio cuando íbamos a esos pupitres duros y nos sentábamos a aprender matemáticas, cálculo, etcétera, etcétera. La educación cambió. Hoy a los chicos se les enfoca en cómo logramos despertar esas habilidades, cómo logramos explorar esas capacidades que tienen, cómo les damos las herramientas para que ellos puedan solventar problemas, cómo pueden enfrentarse al mundo, cómo pueden investigar, cómo pueden saber. Entonces, es una concepción de la educación completamente distinta. De hecho, y estoy convencido de esto, el Independiente del Valle va a tener uno de los mejores colegios del país a nivel de pensum académico, a nivel de procesos, a nivel de educación de vanguardia. Estamos comprometidos en que los chicos, una vez que terminen su proceso de formación y cumplan 18 años y terminen el bachillerato, dominen el inglés. Qué desafío que los chicos puedan dominar el inglés, que cuando vayan a la primera rueda de prensa en la Premier League tengan la capacidad de responder preguntas en ese idioma, que puedan negociar sus contratos, que puedan saber lo que firman, que puedan dar entrevistas, que puedan conversar con medios británicos, ingleses, estadounidenses, europeos, lo que sea. Que tengan esa posibilidad de dar ese salto de calidad a nivel de matemáticas, a nivel de finanzas, a nivel de cultura general. Entonces es dar un salto de calidad definitivamente en un proceso académico. Educación integral para el mundo del futuro. Ellos preparan estudiantes completos con herramientas para relacionarse con el mundo actual. Se enfocan en el desarrollo académico, pero también en el fortalecimiento del perfil social y socioemocional del niño, ya que buscan formar mejores seres humanos, tanto a nivel personal, emocional, académico y profesional. Formación integral. El nuevo paradigma no está en conocer el deporte, sino en conocer al deportista, dice Paco Ceirulo. Me quedo con esa frase que me parece muy valiosa porque ahí es donde estamos trabajando, en conocer a nuestros deportistas, en potenciar a nuestros deportistas, en saber cuáles son las necesidades y cuáles son las herramientas que van a lograr cambiar la vida de estos chicos. Y hablamos de lo deportivo y hablamos de la responsabilidad social, de lo académico, del desarrollo humano. Y toda esta parte blanda del desarrollo humano, toda esta parte de lo académico, estoy seguro que es lo que nos va a permitir tener futbolistas en la elite del fútbol mundial.
Y finalmente quiero hablarles un poquito de la infraestructura, que es lo que soporta todo esto de la formación integral. Sin esta infraestructura sería imposible, simplemente. ¿Dónde entrenan los chicos? ¿Dónde duermen los chicos? ¿Dónde estudian los chicos? Entonces, toda esta infraestructura y toda esta inversión, cómo se ha ido construyendo esta ciudad deportiva, y muchas veces escucho la prensa y los medios sobre todo, ¿no? Mis colegas. El Independiente del Valle solo le importa la plata, el Independiente del Valle solo quiere vender jugadores, el Independiente del Valle, bueno, todos esos recursos que ha generado el Independiente del Valle están ahí. Está esa inversión en el círculo virtuoso, esa gasolina que genera todas las ventas y transferencias de los jugadores, permite que este club tenga todo esto hoy y que pueda ser un referente a nivel nacional. El Centro de Alto Rendimiento del Independiente del Valle tiene 4 canchas de competencia, 4 canchas para entrenamiento, una cancha sintética, tiene 3 edificios de residencias para las categorías formativas, donde viven los chicos, tiene un edificio de concentración para el equipo profesional, tiene un edificio de concentración para el equipo filial. Cada uno de los equipos tiene su edificio de concentración, donde hay un camerino, donde hay un departamento médico, un comedor, unas oficinas. En la parte alta todos tienen sus habitaciones donde concentran. Estamos proyectando también el edificio de concentración para el equipo femenino, que es otra de los aspectos donde estamos trabajando fuerte y donde queremos apuntar un crecimiento también importante en los próximos 5 años. Tenemos un auditorio y tenemos el Colegio del Independiente del Valle. Y finalmente quería mostrarles la última inversión que va a ser la casa donde se van a concretar para el club y para estos chicos todos estos sueños. Acá en este lugar se va a cristalizar todos esos objetivos, todo eso que estamos soñando con estos muchachos y como institución deportiva de poder tener un estadio propio. Muchas gracias. Esa era mi presentación y lo que tengo para contarles. Estoy abierto para cualquier pregunta, consulta. Encantado de poder responderles. Muchas gracias, Andy, por tan magnífica presentación. La verdad, Independiente es un fiel reflejo de lo que apunta un club ecuatoriano a nivel nacional e internacional, como mencionó Gladys hace unos minutos. Agradecemos mucho tu presencia. Ahorita Gladys va a complementar con algunas palabras. La verdad, te agradecemos una vez más por tu presentación. Creo que todos acá hemos estado satisfechos con saber un poco más de lo que es Independiente en todos estos años que han formado un modelo exitoso. Así que Gladys, te cedo la palabra para que puedas proceder a las preguntas, agradeciéndote una vez más, Andy. Andrés, muchísimas gracias por tu exposición. Realmente nos vamos felices de saber, ¿no?, los detalles por los cuales ustedes han avanzado de esta manera en el fútbol ecuatoriano. Realmente es muy importante que ustedes compartan con nosotros esta información. Bueno, a partir de ahora, necesito por favor que todas las personas que se hayan inscrito para hacer las preguntas referentes a la exposición de Andrés en este momento las puedan por favor colocar en el chat que está en la parte de abajo del Zoom. No sé, Robert, por favor, si me puedes ayudar con las preguntas.
Las tenemos. Ahí está habilitado el chat para que todos puedan hacer cualquier pregunta que tengan. Ok. O si alguien quiere hacer una pregunta virtual aquí, aprovechando la presencia de Andy. Bienvenido sea. Súbase la mano y le cedemos la palabra. Por ahí está la mano mía. Ah. Bueno, no, buenas noches y quería simplemente agradecer primero la invitación para esta charla y segundo quería felicitarle a Andrés por la muy clara exposición de cómo se tiene que manejar un negocio, ¿no? Recordemos que hoy por hoy el fútbol es un negocio ya un poco más serio en nuestro país porque en Europa nos han dado muestras claras de cómo se maneja el fútbol. Ha llegado también acá a nuestro continente, en el norte de nuestro continente, en Estados Unidos, cómo se va manejando también los clubes y las grandes empresas, los auspicios, en fin. Y esta vez tenemos ¿por qué no decir al mejor club, que es el Independiente, haciendo las cosas bien? Y hoy por hoy se está nutriendo el fútbol ecuatoriano, no solamente el fútbol del exterior, sino también el fútbol ecuatoriano se está nutriendo de muchos jugadores de Independiente, ¿no? Quizás algunos llegan y quizás algunos retornan, pero van a distintos clubes, no regresan al Independiente, y es así que ha habido una muestra muy importante del trabajo serio con el que Independiente ha tomado este compromiso social que ha hecho, no solamente con la parte del Valle acá en Quito, sino también con la parte social a nivel de país. Y esperamos pues que esto sea el inicio no solamente de Independiente, sino de los clubes que en cierta forma tienen que ser y trabajar seriamente. Muchísimas gracias y un abrazo, Andrés. Muchas gracias y muy clara la conferencia. Muchas gracias, Rommel. Quiero comenzar con algo que es importante desde mi punto de vista, y es, esto es un negocio y es un negocio importante, y es un negocio para todos los que estamos involucrados. A veces cuando uno utiliza la palabra negocio parece mala palabra, pero si nos damos cuenta, ¿cuántos jugadores cambian su vida a través del fútbol? ¿Cuántos jugadores cambian la vida de sus comunidades a través del fútbol? La verdad es un negocio importante, pero repito, para todos. Y esa es la clave, que se genere un negocio para todos los grupos de interés. El Independiente del Valle hoy tiene más de 200 empleados. 200 empleados, un equipo de fútbol, una institución deportiva. Entonces, le estás cambiando la vida y estás dando oportunidades laborables a un montón de gente a través del fútbol. Y después, con respecto a los chicos, nosotros somos los principales críticos y nos duele muchísimo cuando los jugadores regresan. Y es justamente, y cuando Robert me planteó la posibilidad de hablar de la formación integral, a mí me parecía importantísimo y clave hablar de la formación integral, porque esto es lo que nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, cuando hablamos de por qué se regresa Pepito Pérez de España, entonces nosotros queremos darle todas las herramientas para que cuando el siguiente Pepito Pérez vaya a España no tenga que regresar, sino que tenga que triunfar. Y no solo se quede en el Osasuna o en el Villarreal, sino que ojalá algún día llegue al Real Madrid, al Barcelona, y ojalá Moisés Caicedo y Gonzalo Plata y Jackson Méndez y todos los que tengan que estar ahí puedan dar ese salto de calidad. Estoy seguro que las siguientes generaciones, porque este es un trabajo, y al final de cuentas es un trabajo de largo aliento, tal vez esos cambios más profundos no los vamos a ver nosotros, los van a ver las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Rommel. A ver, ahorita sí han levantado la mano bastantes. Tenemos hasta las 9 de la noche este webinar, así es que voy en orden. Bernardo Muñoz, por favor, ¿cuál es tu pregunta a Andrés?
Aquí estoy. Hola Andy, qué bueno saludarte y muy buena la conferencia. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué busca el Independiente del Valle o Liga Pro en fomentar a los jóvenes estudiantes para que puedan empezar a trabajar dentro de este mundo deportivo? Y algo un poco más personal es tus sugerencias de cómo empezaste a, a trabajar dentro del mundo deportivo y qué pasos debería seguir yo como estudiante de una carrera deportiva para llegar a aspirar a hacer algo como tú. Gracias, Bernardo. Primero te agradezco por tus palabras. Estos espacios y lo que ha generado la Liga Pro con el Liga Pro Institute es fundamental para el desarrollo del deporte. En el fútbol se tiene que terminar el dirigente, el funcionario, porque es amigo, porque es pana, porque quiere al club, porque es socio. El fútbol es profesional y el fútbol tiene que ser profesional en cada una de sus ramas. Y el profesional se construye a partir del conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos va a permitir avanzar como industria, avanzar como fútbol nacional. Cuando a mí me fue a buscar el Independiente, me fue a buscar porque yo tenía un conocimiento en un área determinada, que era la comunicación y el marketing. Por eso me fueron a buscar. No me fueron a buscar porque yo hablaba en la radio, porque sabían de mi conocimiento. Y el principal consejo que yo te doy es prepárate y sé el mejor. Y mientras más conocimiento y más herramientas tú tengas, más posibilidades de tener éxito vas a tener en la vida. Yo ahora mismo, es súper difícil porque el mundo es muy competitivo, tengo 15, 20 postulaciones de gente que quiere entrar al Independiente en distintas áreas, unos en comunicación, otros en marketing, otros en comercial, y la preparación que tienen los chicos hoy en día es increíble. Maestrías en Europa, en universidades de prestigio, de primer nivel, y es un mundo absolutamente competitivo. Pero todo esto es lo que le va a llevar a la industria del fútbol al siguiente nivel. Cuando todos los clubes entiendan que debes tener en el área de marketing personas capacitadas, en el área de comunicación personas profesionales, en el área deportiva y en todas las áreas en las que se desempeñe. Por eso yo celebro y por eso agradezco que me hayan invitado a este espacio, porque a través del conocimiento es que vamos a llegar más lejos. Creo que estás muteada, Gladys. Perdón, muchísimas gracias, Andrés. Tengo la siguiente persona, Joel Rivero. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés, muy buena la exposición. Para hacer rapidito la pregunta, ya que hay muchas personas, ¿para cuántos años más o menos crees que tener un sistema formativo así de bien manejado como lo tiene Independiente ya sea algo como que tipo más obligatorio en el fútbol ecuatoriano? Porque en Europa, tengo entendido, por ejemplo, que en Alemania es casi que una obligación tener así unas formativas también planteadas como Independiente en casi todos los clubes. Entonces, ¿para cuándo crees que aquí en el fútbol ecuatoriano ya sea todo eso, ya lo veamos en muchos clubes aquí, o sea, en Barcelona, en Melé, Cuenca, etcétera? Primero tiene que partir de una convicción de los clubes. El trabajo de liga profesional es muy importante en ese sentido para tratar de orientar, de llevar hacia los clubes hacia buenas prácticas. Hay muy buenos proyectos. Tengo que hablar de Orense, por ejemplo, de Darwin, de Marta, el trabajo extraordinario que están haciendo. Distintos proyectos acá en el Ecuador, Universidad Católica, Liga se está volcando completamente a una reingeniería de sus formativas y los resultados están a la vista. Los chicos están en primera, las categorías formativas están peleando a todo nivel. Ahí encontramos un competidor realmente importante y que nos da una alegría tremenda que un club grande, que un club con tanta tradición y tan ganador haya decidido finalmente generar un cambio en su estructura y darle el lugar, la inversión y el tiempo y los recursos para que pueda trascender. Es cuestión de tiempo. Además, la visión del negocio se está volviendo cada vez más hacia la venta y la exportación de jugadores. Ahí está el negocio. Y ahí está el negocio que te va a lograr dar, primero, una economía saludable, que tú puedas reinvertir en el club, que puedas crecer orgánicamente, que puedas tener resultados deportivos. Entonces, es cuestión de tiempo. Yo creo que el espejo en el que nos estamos mirando es un espejo que nos obliga a pensar en las bases y a pensar en la formación. Entonces, es cuestión de tiempo. Yo creo que en unos 5 o 7 años vamos a ver cambios sustanciales.
Ok, muchísimas gracias. Andrés Zapata, por favor. Por favor, necesito que de ahora en adelante las preguntas sean muchísimo más concretas. Gracias. Buenas noches con todos. Andrés, muy buena tus palabras. Contando con el Independiente del Valle, que siempre se ha estado moviendo en este tema de los jóvenes y dando resultados, tenemos por otra parte las jóvenes promesas, algunos son de bajos recursos y todo eso. ¿Cómo toma el Independiente del Valle ese motivo, como quien dice, esa forma de ver a los jugadores que algunos se pierden de ir a Quito a entrenar por tener bajos recursos? Algunos se pierden por de ir a Guayaquil, gente que son de Machala, gente que son de Naranjal, gente que son de La Ponce. Trabajan con alguna persona que va a verlos a cada cantón, a cada provincia, a cada recinto. Sí, es una excelente pregunta porque es un desafío gigantesco y el mayor talento, o hay la oportunidad de encontrar talento en todo lado. Moisés Caicedo salió de Santo Domingo, por ejemplo. Y si no teníamos una persona o un contacto que de Santo Domingo lo traiga acá, el chico tal vez no podía venir porque no tenía ni para el bus. Entonces el Independiente tiene personas, ojeadores, trabajadores, colaboradores del club en un montón de ciudades y también nos movemos como club haciendo pruebas y haciendo trabajo in situ, en campo, todo el tiempo, todos los años, prácticamente 3, 4 veces al año. Ahora mismo hicieron un trabajo importante en Quevedo, en Babahoyo, en Vinces, todo lo que es la provincia de Los Ríos, en Santo Domingo. En Santo Domingo hay muchísimo talento. Esa ciudad tiene un potencial tremendo porque se ha vuelto un campo, un polo de migración gigantesco de distintas provincias del Ecuador. Entonces, hay que hacer un trabajo de campo importantísimo. Otra de las cosas que nos ha dado un valor agregado son las escuelas del Independiente. Nosotros tenemos más de 40 escuelas recreativas en todo el Ecuador, en todas las ciudades, en distintos lugares del Ecuador. Entonces, esas escuelas nos permiten filtrar también talento y esos entrenadores también nos permiten filtrar talento que nos trae el club. Es un desafío gigantesco, pero si no estás en el campo y si no estás en los distintos lugares, es muy probable que te pierdas al próximo Antonio Valencia, al próximo Gonzalo Plata. Muchísimas gracias. Por favor, Clever Saldarriaga. Buenas noches. Amigo Clever, un abrazo grande, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Primero, espectacular, Andy, la conferencia, más que nada. Antes que nada, las felicitaciones están a la vista. Creo que todos los que estamos dentro de la conferencia nos sentimos orgullosos de que Independiente podamos participar con ellos. Definitivamente sorprendido de los números que habla, de la secuencia de figuras que van saliendo semana a semana. Un jugador está y aparece otro mejor. Entonces quiere decir que hay un proyecto bien sustentado, bien encaminado. Mi pregunta básicamente es, ¿les costó a ustedes como club, como Independiente, saber que el objetivo no era ganar el día domingo, saber que el objetivo no era ser campeones? Porque yo sí me acuerdo que Independiente también en el 2010, 2011 tuvo un problemita ahí con la categoría. Entonces, les costó el asentamiento, les costó más que nada a los dirigentes saber que el poner gente joven te iba a costar en el fútbol, resultado más que nada. Y de ahí creería yo que en el 2010 me di una vuelta por el complejo, tenían 4 canchas y ahorita es un monstruo. Ahorita tienen un estadio, tienen 11 canchas, concentraciones. Y creo yo que todos los que estamos en esta conferencia, si tuvieran la oportunidad, van a estar alabando. Y usted sabe, Andy, que yo soy muy allegado a Santiago, a Oscar, a Roberto y a todos los que hacen Independiente, que cada día crece más. Ahora con el tema de ustedes, tienen un equipo en Europa. Imagínate cuándo íbamos a pensar eso. Ustedes se metieron en el tema de las filiales y ustedes son los innovadores. Creo yo que ustedes son el equipo a seguir en el fútbol ecuatoriano, ¿no?
Primero, agradecerte, Clever, un gran amigo y el trabajo que ustedes hacen también en Manta, en Manabí, es muy importante. Un abrazo para Jaime, para su padre, para todos, porque Manta es un lugar muy importante para el fútbol nacional. Es importantísimo que haya fútbol profesional ahí, en Manabí en general. Es una pena lo de Liga de Puerto Viejo, porque es otro equipo tradicional importante. Pero ahí hay un polo muy valioso y una gran oportunidad de trabajo. Tú has tocado un punto que es fundamental, Clever, y sin la convicción de la dirigencia, sin la visión de, en su momento, un Michel Deller, de un Franklin Tello, de un Santiago Morales, de un Juan Carlos Serrano, de un Munir Bravo, de un José Baum, sin esa convicción, esto no existiría, porque si una particularidad tiene el fútbol es justamente el hecho de que los dirigentes se vuelven locos y los dirigentes quieren ser campeones del siguiente día y quieren ganar el domingo y quieren volver a ganar el siguiente domingo y si no ganan quieren votar al técnico y si no mete goles del centro delantero quieren sacarlo del equipo. Y una de las grandes virtudes del Independiente ha sido la paciencia y la convicción. Cuando uno está convencido de hacia dónde va, los errores, las caídas se convierten en simples pruebas. Y si esas pruebas uno las convierte en potencial para trascender, entonces los objetivos van a llegar. Es increíble que hoy hablemos de este Independiente del Valle y hace 10 años, cuando tú mencionabas en el 2010, es Independiente del Valle. Y cómo cambió y cómo creció y dónde está hoy. Cuando construíamos el estadio y cuando el fin de semana que jugamos con Emelec, un partido por primera vez decisivo en nuestro estadio, se caían las lágrimas porque era eso. O sea, era haber esperado tanto tiempo y haber trabajado tanto para llegar a ese momento. Así que lo primero sería la paciencia, la convicción. Si uno tiene convicción en la vida de lo que está haciendo, la prensa puede decir lo que sea, los hinchas pueden decir lo que sea, pero la convicción es fundamental. Entonces, ese es un tema que ha sido una fortaleza en el club. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Sería Gabriel Escalante. No sé, Andrés, por favor, si nos puedes dar una opción. ¿De dónde te podremos escribir? Claro. Algún mail, por favor, que estas personas no se queden, obviamente, sin su respuesta y que puedas, por favor, brindarles lo que ellos necesitan. Algún mail donde ellos se puedan comunicar contigo y hacerte las preguntas que necesiten. Claro, voy a poner en el chat, no sé si es que les llega a todos, pero voy a poner en el chat mi correo y quedo a disposición de absolutamente todos, las preguntas, los mensajes, con mucho gusto estaré para responderlos. Muchísimas gracias. A ver, Gabriel, por favor, la última pregunta. Usted cierra aquí el webinar. Concrete también, gracias. No te escuchamos. Yo no sé si ustedes logran escucharlo a Gabriel. No. Gabriel, no sé si no sales como que está en mute, la verdad. Ahí, hola. Ahí estás. Ahí estamos. Allá, disculpe. Buenas noches. Ha sido una conferencia muy enriquecedora. Y mi pregunta básicamente parte desde lo emocional y de lo comunicativo. ¿Cómo se trabaja en el caso de Pedro Vite? Es un excelente jugador, extraordinario talento de las canteras independientes que ahora se encuentra en la MLS, pero aún no ha podido debutar. ¿Hay comunicación? Y sobre la parte emocional, me refiero al pequeño tropiezo de la transferencia en la caída del traspaso de William Pacho a la Bundesliga. ¿Cómo se trabaja esa parte sabiendo que ambos no pasan de 20 años y que son unos talentos enormes a poder disfrutarlos en un futuro? Es justamente ese desafío del que hablábamos yo les planteo, cuando ustedes tenían 18, 19 años, que les pase algo así, de tener un contrato millonario al frente. Millonario, yo cuando tenía 19 años quería tener $20 en el bolsillo para ir a tomar una cerveza con mis amigos. Estos chicos tenían un contrato millonario al frente de sus ojos que les iba a cambiar la vida y se cayó. Entonces, todo ese trabajo invisible, porque es un trabajo de hormiga, así como tienes el entrenamiento diario de ir el lunes, el martes, al sábado, al domingo, competir, recuperarte, lesionarte, pararte de la lesión, así como trabajas en toda esa parte fisiológica, deportiva, conceptual, futbolística, así como trabajas en todos esos elementos, la parte humana es similar. Entonces, ¿cómo me relaciono con mis compañeros? Si tuve una novia, si tuve
se rompió esa relación y fue traumático para mí. ¿Cómo es un abandono de mis padres? ¿Cómo voy al psicólogo? ¿Cómo logro que eso se converse y lograr superar esos traumas? Todas esas cosas son un trabajo de hormiga, que lo estamos haciendo y lo estamos tratando de generar ese cambio y ganar esas batallas que nos permitan tener al final del día un William Pacho que de esta se levante. Y lo peor es que William Pacho se cae su negociación, regresa con el 9 de octubre y se fractura el hombro. Y le tienen que operar y se pierde 4 meses de actividad. Entonces, de una a otra. Entonces, ahí es donde tenemos que acompañar. Y el acompañamiento no solo viene con el dirigente, con los compañeros, con el club cuidándole, recuperándole, etc. El acompañamiento viene con profesionales que saben cómo enfrentar estas situaciones. Entonces, no es una ciencia exacta, pero sí es un campo que tiene un desarrollo fundamental y es la psicología. Y los psicólogos saben cómo acompañar y cómo tratar este tipo de situaciones y cómo acompañar a los jugadores. Entonces, el club tiene que definitivamente estar en esos procesos y ahí es donde estamos invirtiendo y un poco todo lo que les comentaba. Y con respecto a Pedro, Pedro es un chico de la casa, recién se fue, no ha podido jugar porque la MLS recién está en un proceso de cambio de temporada, él va a debutar apenas se regrese el fútbol seguramente. Entonces, los tenemos siempre presentes. Una particularidad es que todos los chicos que se van, cuando vuelven al Ecuador, vienen al club. Y es porque es su casa. Habrá casos de chicos que no regresen, pero normalmente vuelven a su casa. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una petición especial que así aleatoriamente escojamos a otra persona más. Y con esto ya cerramos, en serio, el webinar. Ángel Ruiz Bravo, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pregunta puntual, Andrés. Mencionaste sobre una clave del éxito de Independiente, que es el feedback, y también mencionaste para la mejora que están teniendo día a día la contratación de consultores. Esto me da a entender de que Independiente está encaminado a conseguir el ISO. Eso quería saber, o si lo tienen pensado. Gracias, Gladys, gracias, Andrés, y gracias a todos. Ángel, un abrazo para ti. Muchas gracias siempre por ese trabajo, por ese apoyo. Es uno de los temas donde estamos trabajando. De hecho, la semana anterior tuvimos una conferencia sobre complaining, sobre procesos y control de buenas prácticas, de que a través de los funcionarios no se desvíen fondos, de cero corrupción, cero tolerancia. Entonces, son temas donde estamos trabajando. El Independiente del Valle tiene un proceso todos los años donde se analiza a través de la publicación de una memoria de sostenibilidad, que básicamente es transparentar lo que haces bajo un proceso de una entidad holandesa que se llama GRI, que tiene unos procedimientos para cada una de las ramas del club. Entonces, te analizas financieramente, dices, bueno, el ejercicio financiero cumplió o no los objetivos, el departamento de marketing cumplió o no los objetivos, qué se plantea, cuáles son los procesos de mejora. Otra cosa que es muy valiosa de este proceso, Ángel, es la conversación con los grupos de interés. Entonces tú estableces todos los grupos de interés con una consultora contratada por el club. Entonces, los grupos de interés del departamento administrativo y sus familias, los grupos de interés de los jugadores y sus familias, los proveedores del club. Entonces es un poco analizarse y tener este ejercicio de transparencia para decir, esto es lo que hago, hay cosas que están bien, hay cosas que no están bien, hay cosas que quiero mejorar y que quiero cambiar. Son ejercicios muy importantes y que los estamos haciendo día a día en el club. Ahora mismo estoy liderando una inspección de la huella de carbono. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Bueno, yo te digo, ¿cómo logramos aportar al medio ambiente? ¿Cómo contaminamos menos como club? ¿Cómo somos más eficientes? Entonces estoy entrando en un proceso de análisis de huella de carbono y de cómo el Independiente está contaminando y cómo podemos colaborar para ser más eficientes y contaminar menos. Entonces es en todas las ramas, tenemos auditorías todos los años, no solo de liga profesional, sino auditorías también externas a nivel financiero. Es eso, es esa búsqueda todo el tiempo de dónde podemos mejorar.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Por favor, bueno, tenemos ahí ya el mail de él, así que todas las preguntas que se quedaron pendientes las pueden sin dudas pues resolver ahí. Por otro lado, tenemos también la información, Robert, que me dices sobre el curso que se abrirá, el primer curso, perdón, que se abrirá en enero con el 10% de descuento, ¿verdad? Robert. Así es, Gladys. El primer curso de gestión de organizaciones deportivas está disponible desde ya para todos los que estén interesados. Hay un pequeño descuento para todos los que han asistido al webinar. Cualquier información adicional podemos coordinar ya sea por WhatsApp o por correo electrónico para poder proceder al registro. Vamos a bueno, es importante igual, perdón que te interrumpa, es importante igual, es decir, me acaban de mandar esta información, es la página web, por favor, a ver si la pueden anotar, es www.ligaproinstitute.es o al número de WhatsApp, en el cual pueden obviamente tener la información directa, es el 0939-083704, 0939-083704, señores, eso ha sido toda la noche de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer webinar organizado por la Liga Pro Institute. Esperamos volvernos a ver para la siguiente. Muchísimas gracias y buenas noches.